y como, bueno, ya se inició la grabación, yo después les mando el enlace. Hola, Entonces, profe, buenas. hola María, ¿cómo estás? Saludos cordiales, bendiciones. Gracias, profe, igual. Bueno, entonces, digamos que el planteamiento del problema, así como está en los descriptores, yo creo que aguanta. Yo creo que sí, ya tiene los descriptores básicos, como los elementos. Ya lo que hay es que ajustarle la tipografía, el estilo APA bien riguroso. Tiene ahí como los elementos de que ustedes plantean como problema. Me gusta mucho esto que se los había sugerido y esto está chévere. Ya cuando ustedes, esto es un gráfico, ¿vieron? No es una ilustración. Entonces después lo cambian a gráfico, de acuerdo con la norma APA. Entonces, ahí les da una pauta para ver que ustedes hicieron una revisión. Estos porcentajes de aquí están, me gustan, están ok, está chévere eso por allí. Bueno, aquí la cita de Freire falta el año. Yo ahí les mandé el comentario y por ahí salió Paul Freire y es Paulo, ¿no? Pues se le pasa una, son temas de tipografía. Esto del problema lo verificamos porque en algunos casos, en los estudiantes de tercer grado de la institución educativa Ana María Trujillo de Vélez, en estudiantes, ¿qué reemplazaría esto? Sería como estudiantes de básica primaria, ¿no? ¿Cierto? Sí. Para no decir exactamente el grado y el colegio. ¿Y por qué? Porque si ustedes van a publicar algo sobre esta investigación mañana, los algoritmos de búsqueda buscan temas mucho más generales. Entonces, si alguien en Uruguay, en Paraguay, y ya internamente se dice que es en el grado tercer grado de la institución educativa Ana María Vélez. Ya en todo lo demás, todavía no estoy seguro que lo podamos quitar. Estoy mirando que esto es con fines editoriales, ¿no? Esto tiene más un impacto en el tema editorial, es decir, cuando uno plantea un problema de investigación, a veces lo deja un poquito abierto para que suene como más universalizante, como, ¿cierto? Entonces, Sí. de pronto, no estoy seguro de que les recomiende quitarlo, vamos a dejarlo, pero podríamos tener ahí la alternativa de que si al final, ya al final, muy al final, eso no afecta a la investigación, no afecta nada, ni la metodología ni nada, eso lo podemos dejar o lo podemos quitar, o sea, no afecta. Eso afecta en temas editoriales, ¿ya? Entonces, bueno, aquí sobre los objetivos específicos, la palabra analizar es buena, es decir, a mí me gusta, pero la palabra analizar, analizar las prácticas pedagógicas desarrolladas y las capacidades en la institución educativa Ana María para el mejoramiento de la convivencia escolar. Yo les había sugerido ahí que pudiera ser identificar las prácticas pedagógicas desarrolladas como para que le quedara más fácil, porque analizar, el verbo analizar requiere que hagan unos pasos anteriores, es decir, que ustedes hagan unas rejillas, unos talleres, unas matrices. Si ustedes pueden hacer esos talleres o un encuentro o una jornada pedagógica con los profesores en donde caracterizan las prácticas y aplican un instrumento sencillito como una ficha de observación o un cuestionario o algo y con base en eso analizan, dado que se trata de una investigación-acción, yo lo dejaría así.
si ustedes no van a hacer ninguna intervención con los profesores, porque si es analizar, tendríamos que poner en los anexos de la investigación eso, que hicimos una jornada pedagógica, un taller pedagógico, ¿sí me entiende? En la cual, mejor dicho, les pregunto, esta idea de prácticas pedagógicas, ¿cómo las van a analizar? ¿Cuál es el insumo? Bueno, profe, acá nosotras, en cuanto a las técnicas de recolección de información, bueno, tenemos pensado en aplicar a los docentes y a directivos docentes, elaborar como especie de una encuesta. Ok, entonces pongámonos de acuerdo y sin miedo. Ajá. A mí me gustaría que fuera como una jornada pedagógica, un taller pedagógico no sé, en algún momento, que reúnan a un grupo de profesores o a los profesores que están en el grado tercero o a Ajá. los profesores de ciertas áreas y elaboremos una ficha. Yo les Puede ayudo, ser, profe, puede ¿sí? Pues ser teniendo piensen, en cuenta, sí, lo de la jornada pedagógica, sí puede ser, se puede llevar a cabo con los docentes que hacen parte del equipo en no educativo, teniendo en eso, cuenta que la escuela es no exactamente. educativa, solo con Sí, ellos. ustedes, exactamente, ustedes preparan una agenda. Entonces ustedes preparan eso, preparan una agenda y preparan un instrumento. Entonces en la agenda ustedes preparan unas dinámicas, un par de dinámicas digamos, bien bonitas, pedagógicas, y luego un micro contenido. ¿Qué es el cuento? ¿Qué relación para que los profesores también tengan una ganancia, tengan una Ajá. motivación, ¿sí me entiende? O Ujú. socialicen una experiencia, o vean un video, o hagan un ejercicio práctico, ¿sí me entiende? Y luego de eso, sí hagan el instrumento y lo podrían hacer dentro del mismo taller, en un trabajo por grupos. Entonces, respondan en grupo las siguientes preguntas y ustedes intencionadamente establecen qué quieren encontrar de esas prácticas pedagógicas, porque yo lo que y esto estaría muy conectado con los pasos de la metodología, Ujú. ¿cierto? Entonces, que los profesores indiquen, bueno, cosas en relación con sus prácticas. Tendrían que estructurar de manera incipiente un instrumento allí y sobre la base de preguntas como ¿qué queremos preguntarles a los profesores? Es decir, ¿a dónde queremos llegar? Y la pregunta a dónde queremos llegar es si ellos usan el cuento, si no lo usan, si lo usan, cómo lo usan, si no lo usan, estarían dispuestos a usarlo, si lo usan, con qué fines lo usan, o sea, cosas muy concretas, ¿sí me entiende? Para que esto esté en función, analizar las prácticas desarrolladas y las capacidades institucionales para el mejoramiento de la convivencia escolar. Es decir, el para ya no está en el instrumento. El para está ya después en el proceso de la investigación, ¿cierto? Entonces, como ustedes sí leen cuentos, sí hay cuentos, hay un repositorio de 50 cuentos, 20, 200 de esos cuentos. Como estoy pensando en la metodología, ustedes van a caracterizar cuáles de esos tienen características interculturales, porque algunos sí, otros no. Entonces ustedes, dicen, nos sirven estos cuentos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo leen? ¿Qué tipo de lectura hacen? ¿Hacen lectura individual, lectura guiada? Sí. Y ustedes ahí mismo tendrían que de una vez sacar el as bajo la manga para hacerle la propuesta a los profesores. Bueno, nosotros tenemos una propuesta de lectura de cuento y voy a adelantarme
para ubicarme en el objetivo en el que ustedes están haciendo mención de eso. Entonces, voy a irme a la metodología en donde ustedes están diciendo eso, porque ustedes ahí hablan de una estrategia y ahí mismo ustedes tendrían que aprovechar y presentarles a los profesores esa estrategia en el momento 2, tal vez está, momento 2. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué dice acá? Revisión detallada de las estrategias recomendadas. Yo lo que le estoy diciendo es que definición precisa y característica de la perspectiva en estos elementos del momento 2 de la metodología deben estar conectados con ese objetivo. Porque dice elaboración y diseño de estrategias personalizadas para la situación en cuestión. Esto está muy genérico, esto lo vamos a definir mejor, por eso estamos aquí hoy. Entonces, si ustedes ya tienen, digamos, prevista una estrategia con ellos, ellos podrían ayudarles y sería bueno que esa estrategia fuese resultado de unos, aquí me devuelvo al objetivo. Me devuelvo al objetivo para ahora sí, porque la palabra analizar y el instrumento son claves. Y para que ustedes le tomen una foto a algo que yo voy a escribir ahí ahorita. Eso estaba por acá. Ok. Ya estamos, ¿cierto? Objetivos específicos. Ustedes podrían diseñar un instrumento que tenga 3 cosas. 1, experiencia. Yo les podría recomendar ahí un modelo de pregunta para ver si ellos tienen experiencia. ¿Qué experiencia tienen ellos en lectura intercultural, en lectura de cuentos? Ustedes podrían meter un segundo elemento en el instrumento que se llame habilidades. O sea, usted cómo lo maneja, usted qué hace, usted cómo lo hace, ¿cierto? Y tres cositas, la otra sería conocimientos. ¿Usted qué conoce de esto? ¿Qué sabe? ¿Qué conocimiento no es experiencia? Usted conoce cómo se hace una lectura guiada, usted conoce cómo se hace una lectura dirigida, ¿cierto? Profe, disculpe, es que estoy tratando acá de tomar apuntes, pero hay cositas que se me pasan. ¿Usted está grabando, profe? El profe está grabando, sí. Sí, No sí, se eso preocupe. se está grabando. Entonces, bueno. Entonces, esas prácticas pedagógicas desarrolladas tal vez no sean desarrolladas, ¿sí me entiendes? Esta palabra es una presunción, puede ser que sí, y qué tal que no las desarrollen. Yo pensaría que aquí, aunque sea, es solo las prácticas pedagógicas relacionadas con la lectura del cuento, porque las prácticas pedagógicas en general es muy complejo y ustedes no se van a meter con eso. Son prácticas de lectura, si es pedagogía es más como es una estrategia pedagógica, es más, aquí ustedes van a analizar o van a caracterizar las competencias de los profesores o van a hacer, digamos, las características. Vamos a pensar bien esto porque tenía la idea, porque lo que ustedes quieren saber es
que los profesores sí tienen unos conocimientos previos. Vamos a analizar. Unos conocimientos previos sobre la pedagogía del cuento. Eso es lo que a ustedes les interesa. ¿Sí me entienden? Si la tienen, no la tienen. Si la tienen, ¿cómo lo hacen? ¿Qué hacen con eso? Y si no la tienen, bueno, aquí está el proyecto para suplir ese hueco, esa necesidad. Y uno tiene que partir de que no son prácticas pedagógicas en general, ¿cierto? Que más bien es, porque si ustedes dicen, voy a analizar las prácticas pedagógicas, no, eso es complicado, porque el predicado es convivencia escolar, es decir, ¿cuáles son, digamos, yo diría que lo que ustedes van a analizar es las formas de integración en cómo desde lo pedagógico se impacta o se afecta la convivencia escolar. ¿Qué hay en el colegio que desde lo pedagógico, cómo en el colegio analizar cómo en el colegio, eso habría que decirlo, analizar los métodos o los mecanismos y formas a través de las cuales la institución Ana María Vélez Trujillo y no es para el mejoramiento, el mejoramiento lo van a hacer es ustedes. Aquí ustedes lo que van a analizar es qué en el colegio sirve para atender temas de la convivencia escolar, desde lo pedagógico. ¿Qué de lo pedagógico del colegio sirve para atender la convivencia escolar? ¿Cierto? Ustedes hacen eso en últimas es un inventario, ¿sí me entiende? O un diagnóstico de capacidades, ¿cierto? Diagnosticar las capacidades de la institución Ana María Vélez para hacer atención de situaciones relacionadas con la convivencia escolar. Entonces tú dices, mira, hay un consejo estudiantil, hay una dirección de disciplina, hay un plan tal, hay un programa tal. Eso es diferente, eso es más fácil, ¿sí me entiende? Preguntas sobre eso, porque yo podría acá escribir, porque es que analizar las prácticas pedagógicas no me suena, porque es muy general, no está en perspectiva del cuento y de la interculturalidad. Sí está en relación con la convivencia, pero está como un objetivo de acción, es decir, para mejorar la convivencia escolar, sí, estamos de acuerdo, pero analizar cómo las prácticas pedagógicas en la institución Ana María Vélez de Trujillo intervienen la convivencia escolar, ese sí me gusta más, ¿cierto? Pero no son las prácticas pedagógicas en general. Yo diría que es del grupo de interculturalidad solamente, ¿oyeron? ¿Sí me entendieron? Sí. Una pregunta, profe. Como ese instrumento que vamos a realizar me permite, pues, como trabajar este objetivo específico. Usted nos decía, yo no sé si me quedó claro en sus inicios, que debe ser algo general, que en sí las estrategias pedagógicas como tal, que ellos, si ellos implementan el cuento, pero no a nivel intercultural, sino a nivel general. Es así, pues nosotros propondríamos en lo de el cuento intercultural para el tema de la convivencia. Yo no sé, porque como usted le ha cambiado, por lo menos yo ahí le entiendo lo de las prácticas pedagógicas, porque sería muy amplio, pero no sé si eso esté relacionado con las estrategias como tal de los diferentes docentes para el tema en cuanto al uso del cuento. Pero el cuento intercultural. Sí, porque nosotros lo que nos interesa es el vínculo entre el cuento y el vínculo entre el cuento con la convivencia
y la perspectiva intercultural. A nosotros nos interesan son esas cosas, ¿cierto? Nos interesan es ver qué prácticas pedagógicas de ellos utilizan el cuento. Eso es lo primero, ¿sí o no? Y lo segundo, ¿cuáles de esos cuentos tienen una característica intercultural? Y lo tercero, ¿cuáles de esos cuentos que posiblemente no sean interculturales están relacionados con la convivencia? Ahora bien, ustedes podrían reducir el tamaño del instrumento y decir, no, solo nos interesa mirar cómo utilizan el cuento, si utilizan el cuento y quiénes de los que los utilizan impactan la convivencia escolar. Eso es lo que ustedes necesitan saber ahí. Lo demás no. ¿Sí me entiende? ¿Cuáles de las prácticas pedagógicas? Entonces, por eso el instrumento diría, bueno, usted tiene experiencia en su didáctica, usted trabaja el cuento, eso es experiencia. Entonces van a decir sí, no, ta, ta, ta. Cuando usted trabaja el cuento, ¿cómo lo trabaja? ¿Hace talleres, hace sociodramas, hace representaciones, qué hace? Esas son las habilidades. Y conocimiento es, usted el cuento sobre el tema del conocimiento ya es, son las dimensiones pedagógicas y didácticas del cuento. Entonces, la lectura guiada, la lectura orientada, la lectura solitaria, ¿sí me entiende? Si él ya conoce cosas sobre estos planes y ustedes podrían mostrar que hay un alto, un bajo o un promedio medio de conocimiento sobre esto del manejo del cuento, que los profesores tienen muy buenas habilidades, que tienen muy regulares o que no tienen habilidades, y que los profesores tienen mucha experiencia, poca experiencia o una experiencia media sobre el tema de los cuentos. ¿Sí me entiende? Hasta ahí. Por eso diría que esos tres descriptores podrían servirles, pero no son los únicos. Ustedes podrían decir, no, solo nos interesa ver si tienen experiencia y habilidades. No, el tercero no nos interesa. Bueno, está bien, no hay problema. O ustedes podrían decir, solo vamos a trabajar experiencia y conocimiento, habilidades no. Bueno, está bien, ¿cierto? Para que el objetivo sea que ustedes indaguen sobre analizar. Entonces, fíjense, ustedes tienen que buscar es cómo en el objetivo involucran esos tres elementos de los instrumentos, porque si no, el objetivo se va a volver inalcanzable. Es decir, el objetivo no va a haber forma de atraparlo, porque no tenemos cómo saber a qué le estamos apuntando. Y el objetivo, si ya yo quiero ver cuál es la experiencia que tienen los profesores, cuáles son las habilidades y el conocimiento, entonces yo puedo diseñar un objetivo que diga identificar las fortalezas de las prácticas pedagógicas en las prácticas pedagógicas. Voy a escribirlo aquí debajito. Bueno. Espere que me pasé. Me pasé. Vamos a ponerlo acá. Pero puedo utilizar el verbo analizar también que tienen ustedes para que no cambie mucho. Profe, disculpe. Sí. Profe, para que le dé ingreso a María Luisa, que se salió, se le cayó. Bueno, déjeme un segundito. Sí, ya, perfecto.
Yo insisto que me parece más identificar. Sí, profe. Iba a decir, como ya usted lo ha expresado, Profe, de bastante hecho, amplio, bastante general. cuando usted mandó estos cambios, nosotros en otro documento que tenemos acá empezamos a hacer esas modificaciones que usted mandó ahí y lo Perfecto. cambiamos por identificar. Perfecto, perfecto, exactamente. Identificar fortaleza en la práctica pedagógica de los estudiantes en relación con por ejemplo, si yo digo, tómenle allá una foto, identificar fortalezas en la práctica pedagógica de los profesores, ahí en la escuela, eso se llama IE Ana María Vélez, ¿cierto? Ahí va. Si yo digo, voy a identificar fortalezas en las prácticas pedagógicas de los profesores de la institución en relación con estrategias para intervenir la convivencia escolar, entonces las preguntas que yo le voy a hacer ni siquiera van a ser sobre el cuento, sino es sobre la convivencia, es cómo usted interviene la convivencia, qué hacen ustedes para trabajar la convivencia, y lo que voy a encontrar es, sin decírselos a ellos, quiénes están trabajando el cuento, y eso me da una posibilidad de mayor éxito, porque yo lo que puedo encontrar es que ninguno de ellos está trabajando el cuento, y eso justificaría todavía mejor nuestra investigación, ¿cierto? Pero si yo les pregunto quiénes de ustedes manejan el cuento, alguno podría decir, no, yo sí, yo también, ¿Cuándo? No, el año pasado, hace 2 meses, sí me entiende, pero no es una estrategia que esté establecida, ¿cierto? Ahora bien, ustedes trabajan en la institución y ustedes saben, esto es simplemente confirmatorio, ustedes ya saben de facto cómo se trabaja la convivencia y quiénes están trabajando el cuento, ¿cierto? ¿Qué áreas están trabajando el cuento allá en este momento en sus escuelas? Bueno, allá en la escuela están trabajando, tienen un proyecto de lectura. Ajá, pero están trabajando el cuento. En sí, no, el cuento Correcto, como tal, no, o sea, lectura excelente. general. Entonces, como usted ya está en el colegio, usted sabe que eso no se está haciendo. O sea, hacer una pregunta donde usted misma sabe. Es como si usted está en su familia y ha pasado todo el día en su casa y a las 3 de la tarde pregunta, bueno, ¿y ustedes aquí alguien almorzó? Todo el mundo la va a mirar y dice, bueno, pero, o sea, usted, usted no ha pasado aquí con nosotros, ¿cierto? Entonces, como ustedes saben que como ustedes pueden dar por hecho de que no se está trabajando el cuento, lo que hay que preguntar es, lo que hay que identificar son de esas prácticas pedagógicas, cuáles de ellas están orientadas a intervenir la convivencia escolar. ¿Sí me entiende? Entonces, ustedes van a encontrar que algunos utilizan la danza, otros la música, otros el deporte, otros la pintura. ¿Y eso qué va a indicar? Que solo ustedes van a proponer el cuento. ¿Sí me entiende? Ahora bien, la otra parte del instrumento es la parte ya del cuento. Ya ahí ustedes sí trabajan. ¿Tiene usted experiencia en el manejo de cuentos en la relación con la convivencia escolar? Sí, no. ¿Tiene usted habilidades sobre el manejo del cuento en relación de cuentos de carácter intercultural? ¿Conoce usted cuentos
que permitan desarrollar la dimensión intercultural en los estudiantes, ya les queda a ustedes más fácil, ¿sí me entiende? Entonces, el instrumento tendría ya dos partes y la primera parte es obvia, ¿sí me entiende? Que es que ustedes, por un lado, ya saben que en las instituciones no se está trabajando el cuento y van a ver qué otras experiencias pueden estar abordando. Entonces, ustedes lo que van a identificar en la investigación es, por decir algo, ahí va a salir un resultado. Mire, las experiencias que trabajan la convivencia en el escolar son estas. 1, 2, 3, 4, las analizan, las caracterizan. Ahora, cuando vayan a hablar del manejo del cuento, ustedes ya muestran unos gráficos. El 50% de los profesores dijo tal. El 80% mostró que no sabe. El 35% mostró que... ¿Sí me entiende? Y ya eso sí es un insumo para ese sí es un buen hallazgo de su investigación. ¿Sí? Porque ustedes no van a analizar las prácticas pedagógicas porque sí, no les interesa. Ustedes van a analizar las prácticas pedagógicas es en qué medida, qué prácticas de los profesores intervienen o se relacionan con la convivencia, ¿cierto? Porque ustedes están planeando una. ¿Cuál? El cuento. ¿Sí me entiende? Eso es. Sí, ¿y qué tal que haya muchas estrategias que impacten lo intercultural? Entonces uno diría, pues no hagamos la investigación, porque ya hay una saturación de actividades que van a impactar la convivencia. Ahora bien, si ustedes dicen, no, el colegio ha implementado 4 estrategias, pero no han funcionado, solo queda una, quedan 2, entonces ahí sí, bueno, el cuento puede ser una estrategia exitosa, ¿sí me entiende? Y ese objetivo es clave porque nos da la entrada para verificar las condiciones. Eso que ustedes hablan de capacidades, es el constructo que va a enlazar las categorías que están ahí. Entonces, capacidades. ¿Qué capacidades tienen los profesores? ¿Qué capacidad pedagógica tienen los profesores? Para medir la capacidad pedagógica de los profesores, vamos a mirar 1, experiencia, 2, habilidades y 3, conocimiento. Con esos 3 elementos, yo digo si la capacidad es alta, si es regular, si es buena, ¿sí me entiende? Así que a mí me gusta la idea de capacidades porque la van a mirar en la práctica de los profesores, ¿cierto? Pero además, según yo entiendo, de la metodología, ustedes van a hacer una revisión como un inventario físico de libros, ¿cierto que sí? Sí, profe, en esa estamos. Correcto. Estamos tratando, sí, estamos buscando en hacer una recopilación de Perfecto. cuentos para ir analizándolos. De hecho, ya tenemos algunos virtuales. También tengo uno en físico. Correcto, muy bien. Entonces las Estamos capacidades analizando y son tratamos de pedagógicas e institucionales. Entonces, en ese orden de idea, el objetivo incluso podría cambiar. Entonces, profe, sí, también sería, bueno, acá pensando, sería interesante también como que abordar a los estudiantes, ujú, así como vamos a hacer de pronto esta intervención con los docentes, sería bueno como trabajar con los niños, de irlos familiarizando, o sea, la institución es no educativa, en la que se hacen diversas actividades en torno a los etnios, pero ya por experiencia, que de hecho yo hago parte del equipo, ujú. casi todos los años se recurren a las mismas actividades y a lo mismo, como
el aniversario de Benco Biopó, el Día de la Interculturalidad, sí, celebración sobre la Ley 70. Ahora recientemente hicimos una actividad aprovechando lo del Día del Dulce o Semana Santa, el Festival del Dulce, donde, bueno, involucramos a los estudiantes indígenas, a los padres de familia, que cada uno hiciera su compartir de dulces tradicional de acuerdo al lugar de donde es. Entonces, esto es interculturalidad, cada quien llevó su dulce. Pero en sí, para resumirle, por lo general hacemos las mismas actividades. Pese a eso, los niños más pequeños, yo noto que en ocasiones, como ya se ha vuelto algo como que repetitivo, lo mismo, pero en sí no se lleva un trasfondo de esto, o sea, no se lleva más allá como que de lo rutinario, y los niños más pequeños no tienen claro estos conceptos de interculturalidad, todo lo que tiene que ver con la cultura, la diversidad, todo lo que rodea las costumbres. Entonces, nosotras tenemos una cartillita, que pienso que sería también importante. Estamos mirando a ver si la trabajamos con los niños, una cartilla como para irlo familiarizando sobre estos temas, que es la interculturalidad, que es la diversidad, que es un grupo etno, los diferentes grupos étnicos, como para irlos adentrando a todos estos conceptos. Me parece Entonces, bien. no sé en qué momento, y de pronto, si esa estrategia, dentro de los objetivos específicos que tenemos, o sea, ¿a cuál apuntaría como para involucrarlo? Sí. Ustedes están mirando lo que yo estoy escribiendo ahí. Sí. Bueno, entonces, eso lo que significa es lo siguiente, que estos mismos son los pasos, estos son los objetivos y cada objetivo diseña los pasos metodológicos. Entonces, el primer paso metodológico es identificar. ¿Qué van a identificar ustedes? En los profesores y en la escuela. Vamos a mirar qué hay en la escuela, ¿cierto? ¿Qué hay? ¿Y qué van a diseñar o implementar? Lo que dicen ahí. Vamos a diseñar unas prácticas, un plan, ustedes van a diseñar un plan o un plan de actividades. Un plan de actividades para desarrollar, y ahí en ese segundo momento, aquí en este segundo momento es que ustedes intervienen con los muchachitos y dicen, este plan de actividades lo vamos a hacer en un tiempo, y después de ese tiempo vamos a cortar para entonces pasar al tercer paso. Este sería el 2 y el tercer paso. Entonces ustedes evalúan. Por eso ahí están los objetivos, ¿sí me entienden? Identificamos cómo los profesores hacen, qué tiene el colegio, qué hay, qué no hay, qué falta. Ese es el primer objetivo, documentan eso. En la segunda ustedes se sientan y dicen, bueno, como no hay, con lo que hay, vamos a diseñar y implementar con el área tal, con los grupos tales, y ahí es donde empiezan ustedes a interactuar ya con los niños, ya con una estrategia. Sin que haya la estrategia, no interactúen con ellos porque no tienen cómo medir qué pasó con ellos. Apenas tengan la estrategia, interactúan con los niños, pero ustedes ya tienen unos formatos que le entregan a los profesores, a la coordinadora para que se los vaya diligenciando, a los profesores con los que van a trabajar, a los padres de familia, al coordinador, ¿sí me entiende? Para ver de qué manera esto logró involucrar a los niños en el tema de la interculturalidad. Entonces, ustedes tendrían que, con los niños, en el diseño
en la identificación de situaciones, hacer un instrumento, pero muy sencillito, que podrían ser como a través de dibujos. A ver cómo ellos se entienden el tema de la convivencia y ese mismo dibujito o esa misma cosa se la pongan a hacer después de diseñar la estrategia y aplicarla para ver qué cambio, qué transformación hubo. ¿Sí me entiende? Usted le puede decir, sí, exactamente, para que ustedes puedan demostrar que hubo un avance, que hubo una transformación en el niño, ¿cierto? Y poder contrastar esa experiencia. Puede ser niño a niño o puede ser, yo les sugeriría a ustedes que es una cosa muy bonita y es que el antes de la estrategia ustedes pueden utilizar una metáfora, ¿cierto? La metáfora del niño dormido, no sé, algo. Ustedes inventen una metáfora y cojan a los niños y entre todos construyan cómo ellos ven su convivencia hoy, ¿cierto? Cómo ellos ven su convivencia hoy, antes de la estrategia. Y después de desarrollar la estrategia y aplicado el cuento, los vuelven a reunir y hacen la misma metáfora. ¿Cómo la ven después de un tiempo? A ver qué cambios hay y que cada elemento, las metáforas se hacen a través de dibujos colectivos, ¿cierto? Ustedes, y ese dibujo colectivo va a representar, o esa metáfora, puede ser un cuento, puede ser una canción, o puede ser que ellos mismos cuenten un cuento, construyan un cuento entre todos, en donde se refleje la convivencia, o los conflictos, o las peleas, ¿sí me entiende? Y al final para ver qué varianzas hubo, eso sería fantástico. ¿Por qué? Porque ahí es donde ustedes podrían dar cuenta de cuán eficaz fue o qué cambios de transformación se dieron en los niños después de haber aplicado con ellos una estrategia intercultural con el cuento, ¿cierto? Y un elemento fácil de hacer, que no les va a gastar mucho tiempo, es hacer un tallercito, una clase con todos ellos y decirle, bueno, vengan todos, vamos a hacer aquí en un pliego de cartulina entre todos. Ya ustedes tienen que pensar cómo representar el tema de la convivencia, ¿cierto? O que representen el salón y que en el salón representen sí, como la situación esa de convivencia, ¿cierto? ¿Cómo se sienten? Pueden ser preguntas muy sencillas. Ustedes tal vez en este momento, como no se los había dicho antes, de pronto estarán pensando que es muy difícil, pero es ¿cómo se sienten ustedes en el salón y cuánto quieren ustedes, cuánto amor sienten por sus compañeros o cuántos amiguitos tienen? No sé. Ustedes tienen ya que hablar ahí, que ponerse de acuerdo cuáles serían los elementos que quieren representar. Y eso mismo lo harían después. Bueno, muchachitos, recuérdense que hace 2, 3 meses hicimos esta actividad. Hoy la vamos a volver a hacer. Hemos venido leyendo estos cuentos. Después de haber leído estos cuentos, Entonces, porque yo estaba mirando en la metodología, que era la razón por la cual estamos aquí hoy, es que en la tercera fase de la metodología ustedes, si van a evaluar el impacto, tienen que tener unas evidencias. ¿Sí me entiende? Y una de las evidencias pueden ser esas cosas que los niños, como son niños chiquitos, hacer, digamos, instrumentos cuantitativos, objetivos, preguntas muy objetivas sobre ellos no funciona porque ellos están muy pequeñitos. ¿Qué edad tienen esos niños a esa edad en ese curso? Entre 7 y 10 años. ¿Sí ven? Entonces, dice atrás, esa prueba piloto en la institución. Bueno, la prueba piloto estaría dirigida a los profes, ¿cierto? Pero aplicar el piloto a un grupo de estudiantes diseñada para mejorar la convivencia, este piloto tienen que, ¿cómo lo están pensando?
¿Cómo están pensando la prueba piloto? ¿Sí ve? ¿Sí ve que no? Entonces, no lo tienen claro porque aquí en la metodología ustedes están diciendo que van a utilizar brainstorming, grupos focales, procesos de observación, entre otras. Eso entre otras no existe en investigación. En investigación, no, solo vamos a trabajar un grupo focal. Ah, bueno, punto. Lo demás no nos interesa. La observación es una herramienta, es un instrumento. Y la técnica es, digamos, la entrevista o el grupo, la entrevista y el grupo focal, o la entrevista puede ir dentro del grupo focal. ¿Sí me entiende? Esto es, yo diría que si se van a centrar en un grupo focal, entonces las entrevistas, las observaciones, las encuestas, todo eso va dentro del grupo focal. Es una sola cosa, ¿cierto? Así es. Entonces, por eso es que no tenían claro allá cómo iban a hacer la prueba piloto. Y yo pensaría que más que una prueba piloto, ustedes lo que van es a diseñar una estrategia en la cual, un plan de actividades en donde ustedes con un grupo de personas, como les dice la investigación-acción, van a transformar unas condiciones de un punto A a un punto B, ¿cierto? Van a decir, ellos hoy están así y mañana están así, y ustedes van a hacer un proceso aquí que muestre si hubo cambios o no, ¿cierto? Esa es la investigación que ustedes van a hacer. Entonces, más que una prueba piloto es, ustedes pueden hacer ustedes pueden hacer más que una prueba piloto, hay cosas mucho más pedagógicas. Pueden hacer una convivencia. ¿Dónde más se presentan peleas? En un torneo corto de fútbol, en una actividad lúdica, ¿sí me entiende? En donde, en vez de hacer una prueba piloto, ustedes dicen, bueno, hicimos en la estrategia un laboratorio de escenarios que incluía juegos de mesa, juegos al aire libre y una visita guiada, no sé, a algo que haya por ahí cerca. O un juego de roles en donde uno se le dan a los chicos billeticos como el Monopolio, como juegos tradicionales. Y ustedes van a ver en qué medida eso generó conflictos y qué conflictos se presentaron. Y ustedes están observando, ¿cierto? Cuando ustedes ven eso y luego intervienen con el cuento y dicen, bueno, ustedes estaban jugando allá la bolita, las canicas, y ustedes estaban jugando allá, no sé, el stop, y ustedes estaban jugando al velozmente, y usted terminó pegándole a su compañero y usted terminó aruñando al otro. Yo creo que más que una prueba piloto son didácticas que pongan a los niños más en su cotidianidad, ¿sí me entiende? Que ustedes diseñen un juego en el cual ellos tengan unas responsabilidades y ver quiénes de ellos las cumplen de manera y pueden generar comportamientos violentos y pelear y resolver sus conflictos con violencia o de manera adecuada, ¿sí me entiende? Usted le dice, ah, bueno, usted cuando le fue a reclamar, usted perdió el balón, si es un partido de fútbol, si es una, no sé, cosas que ustedes pueden hacer didácticas en donde se presentan las situaciones de violencia, porque es que las situaciones de violencia, uno tiene que crear el escenario en el cual uno piensa que se crean escenarios cotidianos, porque ahí es donde la convivencia se ve, ¿sí me entiende? Entonces, luego de eso, entonces usted dice, ah, bueno, y cogen esos elementos de esas actividades y sobre esas situaciones en las que se generó violencia, con esos mismos casos en ese grupo, es que yo pensaría que ustedes deben trabajar la estrategia de los cuentos. Entonces, ustedes traen a colación, Pedrito, vamos a sentarnos, ¿usted por qué hizo esto? ¿Por qué se comportó así? Y ustedes mismas van delineando, y esos son los elementos que ustedes van a trabajar en relación con el cuento. ¿Para qué?
Porque una prueba piloto no nos daría, en esos niños no nos daría mucho, sí nos daría mucho más que ustedes repitan las actividades y ver y documentar el comportamiento de los chicos, ¿sí? En cosas cotidianas, como por ejemplo, si a mí me tocara hacer la cola para el almuerzo o en el recreo, ¿sí me entiende? Ustedes incluso podrían ver, si no tienen tiempo o no desean diseñar el plan de actividades como un laboratorio para simular donde ellos pelean o no pelean, pues dicen, nosotros tomamos el horario, la franja de horario de descanso en donde más conflictos se presentan. Hicimos un análisis previo y vimos que las peleas fueron tantas y en este sentido. Delineamos los factores que incidieron en los conflictos con los niños, los sometimos, los involucramos con la lectura del cuento y posteriormente confirmamos en el mismo sitio, con la misma cámara y con la misma red de observación, que hubo un descenso, que hubo una disminución, que hubo una diferenciación en el comportamiento de los muchachos. Eso es la investigación de ustedes. Eso es lo que ustedes tienen que proponerse, ¿cierto? Porque pruebas pilotos, test y encuestas no están en el plano de la cotidianidad de los chicos. Ustedes tienen que ver la convivencia en el plano de cuando ellos van al baño, de cuando ellos tienen partidos, de cuando ellos salen, ¿sí me entienden? ¿Dónde es que ellos más agreden? Y ahí donde ellos más agreden, ese es el escenario de observación que ustedes tienen que optar. Y sobre eso es que tienen que inferir los factores que interfieren en la convivencia y esos factores caracterizarlos teóricamente y meterlos en una ficha de observación y sobre esos construir la estrategia del cuento, someterla y posteriormente volverla a evaluar. Eso es lo que yo estaría pensando, ¿ok? Porque el análisis crítico de los resultados a partir de la recolección de la información realizada durante el piloto, pero ¿cuál piloto? No, ustedes tienen un grupo focal. O sea, ¿cuántos de mis pelados pelearon con los otros cursos? ¿Por qué pelearon? ¿Cuántos de los chicos de mi curso se involucraron en discusiones consigo mismo o con otros? ¿Ustedes cuántos niños hay en el grado tercero? ¿Cuántos niños hay? 30 niños. Entonces, 30 niños. Ustedes deberían tener un perfil de esos 30 niños y es, aquí tengo 30 muchachitos y yo voy a hacer un récord en los últimos 12 meses, cuántas infracciones, cuántos llamados de atención se reportan, cuántas riñas, ¿sí me entienden? Entonces tengo aquí codificado, el niño 1 es tal, porque no es por nombre, el niño 2, el niño 3, el niño 30, y hago una rejilla y digo tan, ¿sí me entiende? Y hago un promedio. Ese es mi primer balance. Listo. Quienes hablan mal, quienes dicen groserías, y ellos mismos pueden darme la pauta. Los mismos niños me dicen, mire, Pedrito es el que más grita, el otro es el que más dice groserías, y ustedes lo saben. Y ustedes hacen ese perfil del grupo, el perfil de los elementos de la convivencia en los niños. Y esos mismos elementos, si no quieren hacer el laboratorio y las experiencias, porque de pronto resulta más complejo y más tiempo, entonces hacen este perfil y con base en ese perfil ustedes infieren, bueno, ¿qué será lo que puede afectar aquí? Ah, bueno, está afectando la resolución de conflictos, es decir, estos niños no tienen lo que ustedes ya dijeron antes en el planteamiento del problema, que sus papás, que en sus casas, que todo eso, ¿cierto? Y esos elementos que ustedes infieren de ahí son la base para la estrategia de lectura. Dicen, bueno, vamos a leer, niños, este cuento, y en este cuento, entonces, por ejemplo, hablar mirándose a los ojos. Cuando ustedes tengan un problema, miren a su compañito y hagan un gesto de paz. Y ya ustedes empiezan a trabajar esas estrategias con los niños. Usted levanta una mano o vamos a hacer unas banderitas.
Cuando un compañerito suyo les diga una grosería, usted levanta me pide la banderita, profe, la banderita roja, y le muestra la banderita roja. ¿Cierto? Cuando un compañerito esté bravo y quiera hablar con él, muestre, ¿sí me entiende? Y establecen unos códigos de relación en el salón. Y luego de eso, miran ustedes cómo ya no utilizan el código físico ni la banderita, sino que ya ellos implementaron en su comportamiento un nuevo tipo de relacionamiento, y esa es la convivencia, ¿cierto? Todo eso se lo estoy diciendo ya para que ustedes desarrollen esto con más velocidad. ¿Ustedes qué fecha tienen para entregar esto y graduarse? María Luisa, ¿tienes el cronograma a la mano? No, pero sí sé que ahora en junio tenemos, sí, ya tenemos la entrega. Ustedes ya terminaron clases y todo eso, ¿cierto? No, tenemos una, nos hace falta un encuentro. Bueno, pues yo creo que más o menos los he puesto en el plano de la realidad para que ustedes ajusten esta metodología ahí, y ahí con los mismos niños o en el mismo colegio construyan las evidencias para justificar el inventario de situacional, digamos, de los objetivos y los pasos los momentos de la investigación, que me parece que lo que pueden hacer en el primer momento son caracterizaciones, identificaciones, y describir los pasos. Bueno, para los pasos vamos a hacer en el primer momento investigación. No, esa palabra ya sobra. Es decir, van a hacer un inventario, más que recopilación, es un inventario de cuentos y prácticas pedagógicas exitosas. Ya, eso. Que no sean muchas, 1 o 2 cositas. Identifican las dificultades de las variables pertinentes. Bueno, hay cosas. Por eso yo quiero que reconstruyan los momentos de la metodología a partir de lo que conversamos hoy y los hagan más sencillitos y más logrables, más posibles. Definición precisa de las características de la perspectiva intercultural relevante, no. Revisión detallada de las estrategias recomendadas, bueno, sí, establecer. Entonces, para hacer los momentos de la investigación, tenemos que ir a los objetivos. Cojan los objetivos nuevamente y sobre los objetivos rediseñen los momentos metodológicos, ¿cierto? Entonces, aquí. Listo. Si mi primer objetivo es identificar las fortalezas en las prácticas pedagógicas de los profesores y de la institución, entonces, primer momento, yo lo puedo llamar acercamiento a la realidad. Y voy a hacer 3 cosas. Primero, interacción con los profesores. Segundo, inventario de capacidades institucionales. Ya. Interacción con los profesores es, yo les aplico unos instrumentos, tomo una información, les hago una jornada así, ¿sí me entiende? Segundo objetivo, diseñar diseñar prácticas. No, diseñar prácticas pedagógicas, eso es difícil. Ustedes van a diseñar, son estrategias que impacten las prácticas, ¿oyeron? No son diseñar prácticas. Serían más bien estrategias didácticas relacionadas con las prácticas. Diseñar estrategias didácticas que fortalezcan las prácticas pedagógicas relacionadas con la convivencia escolar, o pueden ahorrarse la curva, es decir, diseñar estrategias didácticas para fortalecer la convivencia escolar, para intervenir la convivencia escolar a través de la perspectiva intercultural del cuento, algo así. Y tercero, identificar las fortalezas o mirar el impacto, más que
evaluar el impacto casi no me gusta. Me gustaría más como si fuera identificar las fortalezas del desarrollo de la estrategia pedagógica, algo así. Porque evaluar el impacto es un tema muy cuantitativo, muy... yo les podría ayudar ahí en el tercer... vamos a decir que si yo si yo identifico unas cosas, luego diseño una estrategia, no necesariamente evalúo el impacto. Yo lo que puedo hacer es yo podría decir que hago varias cosas que significan lo mismo que impacto, pero de otra manera. Entonces, yo podría determinar el nivel de aceptación de la propuesta, de la estrategia. Podría yo podría destacar las fortalezas de la estrategia. Yo podría evaluar la implementación de la propuesta, pero no el impacto. ¿Sí me entienden? Evaluar la implementación de la propuesta de mejoramiento de la convivencia escolar en la institución a través del cuento de la dimensión intercultural del cuento. Como esto está quedando grabado, entonces guíense por la última sugerencia que hice para este objetivo en particular. Porque para que ustedes evalúen el impacto necesitan un instrumento cuantitativo, y eso me preocupa. Necesitan un test cerrado, un test estructurado, y analizarlo con un software, SPSS por lo menos, y ustedes no tienen acceso a eso. Entonces, pero ustedes sí pueden evaluar no el impacto, sino lo que dije antes, que ya no me acuerdo qué fue. Que no sea el impacto. Evaluar las fortalezas. Entonces, esas fortalezas sí las pueden evaluar con niños de esa edad, pero el impacto no. ¿Sí me entiende? ¿Ustedes me están escuchando, chicas? Sí, señor. Aquí atento. Muy bien. Bueno, preguntas. Preguntas porque ya son las 9, entonces ya yo aquí ya me quedo sin gasolina, ya la voz me está fallando. Me preocupa en este momento. No, nada, no me preocupa nada. Yo creo que estamos bien. Simplemente readecúen los objetivos a partir de estas recomendaciones y con base en los objetivos replantean los pasos de la metodología y ya, no es nada del otro mundo. O sea, no se asusten. Yo creo que vamos bien y que la metodología quede un poco más cruzada con los objetivos y ya, eso es todo. Y que establezcan unos pasos de cosas más simples y más logrables de acuerdo al contexto donde están trabajando. ¿Les parece? Ok, Sí, profe. todo está claro. ¿Listos?
Más que Vale. preguntas, Sí, preguntas. sí, no más que preguntas, resolvió muchas dudas y falencias que teníamos ahí en cuanto a la metodología. Sí. Entonces, creo que sí está claro. Cuando vayan a diseñar los objetivos y los tengan y los pasos, si es un sábado nos podemos conectar y me los muestran y los reorganizamos con ustedes. ¿Se me entiende? Bueno, Puede ser un sábado que ustedes estén disponibles porque como trabajan de lunes a viernes en distintos horarios y en la noche a mí se me dificulta. Yo en la noche ya tengo menos ideas. Si ustedes me abordan en un horario diurno, yo pienso diferente. Ya en la noche me quedo un poquito corto porque yo soy como las gallinas, ya en el oscuro no veo. ¿Cierto? Entonces, miren, estos momentos de la investigación, esto que estoy mostrando aquí, está chévere, es lo que ustedes van miren los objetivos y de acuerdo a los objetivos, a este momento tiene que ver con el objetivo 1. Este momento con el objetivo 2 y este momento con el objetivo 3. Eso, conecten muy bien los momentos a los objetivos y ya, simple, sencillo. Si van a medir las fortalezas o van a evaluar la fortaleza, entonces no van a hacer un pilotaje, van a hacer lo que ustedes van a hacer son unas actividades, unas acciones en donde ustedes puedan hacer análisis inferencial, puedan mostrar comportamientos, situaciones, ¿sí me entiende? Así como les decía, con los niños. Vamos a hacer y ustedes en el cierre de la investigación, mire, hicimos no sé, unas olimpiadas rápidas de juegos de mesa o algo. Ustedes tienen que buscar aquellos escenarios donde los niños tengan la posibilidad de discutir o de entrar en conflicto para ver en qué medida ellos ya se pueden controlar o no. ¿Sí me entiende? Una clase de educación física. Exactamente. Exactamente. Porque las cuerdas, bueno, después de la sesión de ejercicios, les doy vía libre para jugar con las cuerdas, con los hula hula, con las pelotas, pero las cuerdas no alcanzan y los hula hula tampoco porque son 30. Entonces ahí se nota. Sí, es correcto. Aquí donde dice diseño de estrategias para mejorar el mejoramiento de la convivencia escolar, no. La estrategia es para leer cuentos. Ustedes olvídense aquí, ya la estrategia es para leer en perspectiva intercultural. Ya lo de la convivencia está implícito. ¿Sí me entiende? Y que ellos comprendan que el cuento les ayuda a entenderse, a respetarse, a perdonarse, a hablarse. ¿Sí me entiende? El resultado ya la convivencia es una cosa implícita. La convivencia va a resultar en las evidencias, en el indicador de evidencias, si pelearon, no pelearon, ¿sí me entiende? Cómo ellos representaron, cuánto se respetan, ¿sí me entiende? Uno podría preguntarle a los niños, bueno, en este mes, esta semana, ¿con cuántos compañeros has discutido? Y tú tienes un indicador. El 50% de los niños dijo que ha discutido con 3 compañeros. El 60% con 2. ¿Sí me entiende? El 30% con 5. Esa misma pregunta tú la puedes hacer al final. Esta semana, ¿con cuántos compañeros has discutido? En las discusiones que has tenido, ¿te has sentido agredido? Mucho menos, ¿sí me entiende? Lograste hacer las paces con tus amigos. ¿Sí? ¿Se me entiende? Ese es el piloto. Todo ese trabajo es el que va focalizado a la idea del grupo focal. O sea, el grupo focal son los niños, los 30 niños. Eso ya, y sobre eso esas preguntas son las que ustedes tienen que mirar antes y después para ver en qué medida variaron los porcentajes, ¿cierto? Es como cuando yo digo, voy a engordar un marranito y le voy a dar de comer
2 kilos de una ración de comida de tantos gramos tal día. Y empecé hoy. Le doy la droga, le doy la comida y lo pesé hoy y dije, el marranito me pesa tanto. Y tengo 2 marranitos. A uno le voy a dar 1 kilo, al otro le voy a dar 1,5 kilos y al otro le voy a dar 2 kilos. Al final del periodo yo voy a mirar cuál es el comportamiento de cada uno de los marranitos. ¿Sí me entiende? Tengo unos datos objetivos, tengo unas evidencias para saber dónde fallé, ¿sí me entiende? Dónde hay más, dónde hay menos. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer con su grupo focal. ¿Quiénes son su grupo focal? Los 30 peladitos. ¿Y dónde consiguen ustedes cómo ajustar la estrategia? Con los profesores y con lo que haya en la institución, y ese es el objetivo número 1. El objetivo número 2 es qué hacer para que los niños lean y desde lo que leen resuelvan sus problemas. Pero primero tienen que saber dónde se crean los problemas. En el baño, en el recreo, y eso es lo que ustedes tienen que tener ahí como evidencias, para que esos escenarios sean el objeto en el cual ustedes van a observar el número, el indicador de el tipo de situaciones en las que la convivencia, porque la convivencia no es un concepto, son acciones. Me pellizcó, me pegó, me aruñó, me gritó, ¿sí me entiende? Entonces, ahí está la cosa. ¿Vale? Listo, Ok. mis chicas. Entonces, vamos a reorganizar esto. Pónganle velocidad. Yo mañana, cuando se descargue la presentación, se las envío.